la cumbre de las ciudades de América. Pero ¿hacia dónde van las grandes ciudades? ¿Qué se está pensando cuando se habla de una gran ciudad? Los líderes de diferentes comunidades van a encontrarse durante esta semana y empieza justamente hoy 26 de abril esa discusión para hablar de a qué se apunta cuando se habla de una gran ciudad y cuáles son esos temas de los que quizás en Caracas todavía no estamos discutiendo y mucho menos en nuestras aporreadas ciudades del interior del país. Saludamos a Federico Taboada, arquitecto, urbanista mexicano, experto en espacio público. Bienvenido, Federico, ¿cómo está? Bienvenido, es un gusto conversar con usted. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles, el gusto es mío. Y bueno, pues aquí listo para conversar un rato. Esta es la primera vez que se da un encuentro como esto con el propósito de atender esas cuestiones que son vitales para el desarrollo de las ciudades. ¿Cuáles son las áreas que para los expertos van a caracterizar las ciudades del futuro? ¿Hacia dónde estamos apuntando en materia urbanística? Bueno, lo primero que querría comentarles es que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es dejar de escuchar únicamente a los expertos y empezar a problematizar y a discutir esto en toda la sociedad. Creo que entre los expertos hemos discutido en una especie de cámara de eco, es decir, hablando solamente entre nosotros mucho tiempo, y tenemos que empezar a involucrar a más sectores de la sociedad para darnos cuenta realmente de qué está pasando en la sociedad, en las ciudades, y cómo podemos llegar a estas soluciones, ¿no? En las ciudades latinoamericanas, y me interesa mucho el adjetivo latinoamericano, porque lo que hemos hecho mucho tiempo también ha sido importar soluciones de países como Estados Unidos o Europa, y nosotros tenemos nuestras propias problemáticas y nuestras propias soluciones, que se adaptan mucho mejor a nuestra idiosincrasia, a nuestras sociedades, a nuestras formas de organización, y creo que eso es parte esencial de lo que tenemos que discutir. Y quizás uno de esos elementos en común de las ciudades latinoamericanas sea la pobreza. Tal vez bueno, definitivamente existe un elemento, un componente de pobreza, pero creo que la desigualdad que existe en América Latina es muy estructural de América Latina. Uh-huh. Y creo que a partir de eso tendríamos que empezar a discutir. A ver, lo pongo en la mesa. Hemos discutido en el mundo durante unos 10 o 15 años máximo el tema de la desigualdad a partir de ingreso. Cuánto gana una persona, cuánto gana otra, pero no hemos discutido la desigualdad socioespacial, por ejemplo, porque hay personas que tienen acceso a mejores servicios públicos que otras, porque hay personas cuyos trayectos al trabajo, a la escuela, son más largos que otros, porque hay personas que tienen viviendas en un lugar que tiene una mejor cobertura de transporte público que otra. Entonces eso también es la desigualdad. Y me parece que es un fenómeno muy latinoamericano eso, y tenemos que discutirlo en ese sentido. Entonces, termino brevemente. Uh-huh. Me parece que el futuro de las ciudades latinoamericanas tenemos que discutirlo en América Latina, con elementos que tenemos en América Latina y con el tipo de respuestas y elementos que tenemos en América Latina, porque mucho me temo que son muy distintos a los que encontramos en otros lugares del mundo. Justamente sobre eso te quería preguntar, porque uno de los ejes principales de esta cumbre que se está dando en Denver tiene el tema climático y la sostenibilidad como eje principal. Claro. Y eso, ¿cómo está divorciado quizás de la discusión que hay en los países latinoamericanos en los que la desigualdad todavía nos tiene por lograr conquistas como, por ejemplo, que ir al trabajo en transporte público no sea un vía crucis para algún grupo o sector claro. en las ciudades latinoamericanas? Claro, no está necesariamente divorciado. Lo que sí diría es que, por ejemplo, quisiera comentar que en algunas ciudades latinoamericanas hemos
Hay una perspectiva que está priorizando el tema climático y ambiental, que me parece que es muy importante, pero a nosotros no nos debería frenar el criterio ambiental de hacer alguna infraestructura. ¿A qué me refiero con esto? En México, por ejemplo, el país donde yo vivo, se está construyendo hoy el tren más grande que se está construyendo hoy en el mundo, que es un tren de 1.554 kilómetros, se llama el Tren Maya, y pasa por la parte más pobre del país, la que está olvidada desde hace 500 años. Y esta es una opción de movilidad para esa zona, ¿no? Uh-huh. Es un proyecto muy importante y existe un grupo de defensores ambientalistas que está en contra de que se desarrolle este tren, precisamente porque, hay una parte del tren que se ve, a una parte de la selva que se ve afectada por el paso del tren. Pero bueno, estamos construyendo un tren, un servicio público, no se está construyendo un centro comercial, no se está construyendo un corporativo de alguna empresa privada, es un servicio público. Y lo que a mí me ha tocado debatir con ellos en ocasiones es que los países latinoamericanos, como México, generan emisiones al ambiente o gases que contribuyen al cambio climático de manera muy pequeña. América Latina contribuye de manera muy pequeña al cambio climático. Estados Unidos, China, Alemania, Inglaterra, Francia lideran las emisiones al ambiente y ellos son los que tendrían que disminuir sus emisiones y adecuar su infraestructura a ello. Nosotros que emitimos apenas en el conjunto como continente apenas el 6%, no tendríamos por qué estar dejando de construir infraestructura que va a ayudar a combatir esa desigualdad de la que hablaba por un criterio así. Entonces, creo que debe ser tomado en cuenta, pero no debe ser el único criterio, porque tenemos una gran parte de nuestro continente. América Latina es el continente más desigual del mundo. Y tenemos que empezar a desarrollar infraestructura en muchas zonas, como zonas que requieren agua, como zonas que requieren servicios públicos de salud y educación, como transporte público. Porque en todas nuestras grandes capitales, lo comentabas ahorita, es un viacrucis ir a trabajar, ir a estudiar. Y hay mucha gente que define, en América Latina es la cuarta razón de deserción escolar, el no poder transportarse a la escuela. Entonces, no podemos dejar desprotegida a la gente, a los jóvenes que quieren estudiar, tenemos que darles una opción de transporte. Y para eso hay que desarrollar infraestructura, siempre con la perspectiva de combatir la desigualdad. Señor Taboada, ha sido un placer conversar con usted y vernos quizás encontrados ciudades de Venezuela con lo que usted ha descrito de Latinoamérica, sobre todo en ese problema de la movilidad. Hace apenas unas semanas conversábamos con especialistas hablando de esa deserción escolar y nos decían que esa era una de esas. Lo costoso que es para unos pagar lo que aquí le llamamos el pasaje, el ticket de autobús. Muchísimas gracias a Federico Taboada, arquitecto y urbanista, es mexicano, experto en espacio público, y no solo el pagar lo costoso que es, sino las distancias a veces que hay, el no tener un servicio público eficiente que te transporte de un punto A a un punto B, y se veía recientemente con unas imágenes en el metro de Caracas que funcionaba, pero ahora la gente tiene que caminar en las vías porque queda varado el tren de estación en estación. Y en todo caso, todos estos temas y otros se están discutiendo en la ciudad de Denver, en esta primera cumbre de ciudades de América, en la que ojalá también sean escuchados, como planteaba Federico, a las comunidades, no solo los expertos, y entender cuáles son esas brechas que tenemos que acercar para minimizar la desigualdad y que eso se vea traducido en nuestros espacios públicos. 9:37, escuchamos Shawn Mendes y Stitch.